Bienvenidos a Ecos de la Historia, un podcast de historia y geopolítica, de la mano de nuestro historiador Andreu Alegre. Puedes conocerle mejor en nuestros canales de Instagram de Ecos de la Historia, Historiador en Dinamarca y Copenhague que ver. Y recuerda, quien no conoce su pasado no puede entender su presente. Bienvenidos una vez más a esta sección de efemérides de la historia. Como ya sabéis, cada mes hacemos un podcast detallando algunas de las principales efemérides que han surgido durante este mes y haciendo un pequeño repaso histórico de los acontecimientos descritos más relevantes. Creemos que es una manera amena y divertida de hacer un primer acercamiento a diferentes hechos del pasado y además, como en cada podcast trataremos 4, 5 o 6 efemérides principales, vosotros tendréis la oportunidad de decirnos cuáles son más de vuestro interés para poder desarrollarlas más en profundidad en podcasts posteriores. Y sin más, ¡empezamos! Y empezamos con la primera efeméride de hoy, que he querido titularla Un inventor bajo el mar. ¿Y por qué? Pues empezamos con uno de mis personajes favoritos, un inventor muy infravalorado, y simplemente sabiendo este último dato ya podríamos intuir que es un inventor español. Un 1 de junio nace el gran inventor, marinero, ingeniero y militar Isaac Peral. Nacido a mitad del siglo XIX, Isaac Peral fue un destacado, como decimos, ingeniero y científico español. Su contribución al mundo se centró principalmente en el ámbito naval y especialmente en el submarino, y su invento más famoso por antonomasia fue el submarino llamado con su propio nombre, el submarino Peral. Isaac Peral nació, como decimos, 1 de junio en 1851 en Cartagena, una localidad española con un pasado con la marina y abierto al mar absolutamente nada desdeñable. Desde joven mostró un gran interés por la ciencia y por la tecnología. De hecho, estudió en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, donde realmente se destacó por su brillantez académica y por sus buenas dotes. Peral es conocido principalmente por ser el inventor del submarino, que fue un gran avance en la tecnología, obviamente, submarina, pero sobre todo lo que él propició fue un diseño totalmente revolucionario, en el que incluida propulsión eléctrica y además una estructura de acero que era muchísimo más resistente y que permitía sumergirse a profundidades mucho más grandes, permaneciendo a la vez también periodos mucho más largos, mucho más prolongados que los modelos que se habían presentado hasta entonces y que no dejaban de ser en algún aspecto como artilugios poco útiles, muchas veces hechos de madera o propulsados incluso de manera manual. Después de años de trabajo, el submarino Peral fue probado en la bahía de Cartagena en 1888 y durante las pruebas el submarino demostró su gran capacidad para moverse de manera sobre todo eficiente, tanto a la superficie como a la vez sumergido. Este éxito fue un hito en la historia de los submarinos y de la ciencia española, y estableció a Peral como un pionero dentro de su campo. El submarino Peral atrajo la atención internacional y generó interés en diferentes países. Recibió reconocimiento y elogios de todo tipo y por parte especialmente de los expertos navales de todo el mundo. Incluso llegaron a ofrecerle el comprar, el que vendiera el diseño del submarino para otras naciones, a lo que Peral, dentro de su estructura militar, dijo que no, ya que estaba preocupado por la seguridad de su propio país, para que otros no pudieran utilizarlo en contra del ejército español. Aunque el submarino de Peral no se produjo en masa ni tuvo un impacto inmediato en la industria naval, sentó las bases para futuros desarrollos submarinos. Su diseño, su tecnología, sentaron los precedentes para la industria de submarinos modernos y su legado ha sido reconocido en la historia de la navegación submarina por todos los implicados. Nuestra siguiente efeméride he querido titularla Un día en la playa. Seguimos con nuestra segunda efeméride con uno de los episodios más conocidos, más representados en películas y a la vez más exagerados quizás por la propaganda de guerra y la utilización política en los años posteriores a esta guerra. Hablamos sin duda de un momento crucial en la Segunda Guerra Mundial, hablamos sin duda del desembarco más famoso de la historia, el desembarco de Normandía. Y es que este desembarco ocurrió un 6 de junio de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial,
Las fuerzas aliadas, lideradas por Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, llevaron a cabo un masivo desembarco en las playas de Normandía, en la costa norte de lo que es la actual Francia. Esta acción pasaría a la historia como el desembarco de Normandía, o también conocido como la operación militar del Día D, que no dejó de ser un intento de abrir un nuevo frente en la Europa occidental y liberar a Francia del control de los nazis. Después del desembarco inicial, las fuerzas aliadas se enfrentaron a una feroz resistencia alemana. Por supuesto que los nazis sabían de la posibilidad y del deseo de los aliados de realizar una acción de este tipo y se habían preparado para ello, pero una serie de errores de planificación, de estrategia, especialmente en lo que concierne a los cuerpos acorazados, y un hábil engaño por parte de las tropas aliadas hicieron creer que la ofensiva sería en otras playas más cercanas a Gran Bretaña, como podían ser por ejemplo las de Calais, e hicieron que la resistencia germana no fuera suficiente para parar las acometidas aliadas. Aun siendo todo esto cierto, el factor que absolutamente fue determinante y que generalmente se suele omitir más en la literatura y en la filmografía anglosajona especialmente, es que más del 80% de las fuerzas del Tercer Reich estaban ocupadas o directamente atacadas en el frente oriental, que fue el que llevó el gran peso de la contienda desde la segunda mitad de la guerra. Durante los meses siguientes al desembarco, se libraron intensos combates en la región. Las tropas aliadas lograron avanzar lentamente a través del territorio francés, enfrentando obstáculos, fortificaciones y líneas de defensas hasta llegar a las fronteras germanas y posteriormente hasta el propio Berlín. Sin duda, la batalla de Normandía fue una de las más importantes de la guerra y marcó un punto de inflexión en el conflicto, al igual que lo hicieron en su momento Stalingrado o la Operación Bagration, que más o menos fue casi al mismo momento que el desembarco. Nuestra siguiente efeméride he querido titularla "Siempre tenéis que leer la letra pequeña de los contratos". Y es que vamos a hablar de que un 7 de junio se firmó el Tratado de Tordesillas. ¿Y qué es este tratado?, os preguntaréis. Pues bueno, vamos a poner un poquito primero en precedentes. Y el precedente de este Tratado de Tordesillas no fue otro que el Tratado de Alcasovas, firmado en 1479 entre las coronas de Castilla y Portugal. En dicho tratado, no solo se ponía fin a la guerra de sucesión provocada tras la muerte de Enrique IV por el trono castellano entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, sino que además se repartían los derechos de navegación y conquista del Océano Atlántico. Según este tratado, el Reino de Castilla, así como las Islas Canarias, serían para Isabel, mientras que Madeira, Porto Santo, las Azores y las islas de Cabo Verde, así como el derecho de conquista del Reino de Fez y el derecho de navegación al sur del paralelo de las Canarias, serían para Portugal. Múltiples incidentes ponen continuamente en peligro la paz conseguida en Alcasovas. Los problemas, a partir de que se firmara este tratado, se intensificaron cuando Juan II de Portugal, tras recibir a Cristóbal Colón en Valparaíso en 1493, al regreso victorioso de su primer viaje, le advierte que si las tierras que acaba de descubrir se hallaban al sur del paralelo de las Canarias, pertenecerían, según este tratado, a Portugal. El conflicto había estallado entre ambas potencias nada más haber firmado prácticamente. Los portugueses pretendían que el paralelo de las Canarias sirviera de límite a la conquista de ambos reinos. Los reyes católicos rechazaban esta pretensión y trataron de conseguir que Juan II se quedara solo con África y dejaran para los castellanos todas las nuevas tierras descubiertas. Este intento, por parte de los reyes castellanos, se concreta en la promulgación del Papa Alejandro VI de las 3 bulas que en 1493 escribió. En la primera, Inter Caeteras, se establece que todas las tierras descubiertas por Colón y las posteriores que se descubran serán para Castilla. En la segunda bula, la Inter Caeteras, se modificará el sentido de la primera y se fijará una línea de 100 leguas al oeste de las Azores y de Cabo Verde, que define el dominio marítimo y terrestre de Castilla. En la tercera bula, Eximeae de Botonios, no se menciona para nada la segunda y se ratifica lo señalado en la primera, ampliando los dominios asignados a los castellanos. Vamos,
que el Papa Alejandro VI lo que quiso fue poner un poquito de paz entre los dos reinos y la lió a base de bien. Pero bueno, la firmeza de Juan II al rechazar estas soluciones, así como el deseo sincero de ambos reinos de no reiniciar ninguna guerra como las que habían tenido años atrás, y unido también a la incertidumbre de los reyes católicos ante los secretos del océano, vamos a llamarlo así, y la amenaza de que Carlos VIII de Francia actuara contra el Papa, motivaron una larga serie de contactos y negociaciones que se materializaron en 1494 en Tordesillas, precisamente. El tratado, como decimos, se firmó un 7 de junio de 1494, en la villa de Tordesillas. Castilla y Portugal firmaron un tratado que dividía el océano Atlántico por medio de una raya, obviamente imaginaria, trazada de polo a polo, a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona portuguesa y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. De esta forma, los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal se ponen de acuerdo sobre qué conquistas podrán realizar cada uno, en relación con el mundo recién descubierto. Este tratado de partición oceánica presenta la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, suponiendo además una nueva concepción de división territorial que va a determinar la actual configuración de América del Sur. Este mismo día, y también en la propia localidad de Tordesillas, ambas potencias firman otro tratado que resuelve todos los litigios que desde hacía mucho tiempo atrás venían manteniendo ambos reinos acerca de espacios y de intereses comunes, digamos, en el continente africano, y que justifican y complementan al Tratado Oceánico. Y nuestra última efeméride de hoy he querido titularla El rey con corona cerrada. Y es que el pasado 5 de junio, en Dinamarca, se celebró el aniversario de la aprobación de la primera constitución del país. Tras haberse desarrollado un movimiento democrático en el país, este adoptó una monarquía constitucional como forma de gobierno. Sin embargo, en la región de Slöngin, al sur de la península de Jutlandia, cuyos habitantes son de herencia tanto danesa como germana, se rebeló contra esta constitución. Pero vamos a verlo un poquito más en detalle. Durante el siglo XIX, Dinamarca experimentó una serie de cambios significativos en su sistema político que llevaron a la implementación gradual de la democracia en el país. Uno de los eventos más importantes fue la adopción de la Constitución de 1849. Esta Constitución estableció un sistema parlamentario, limitó los poderes del monarca y garantizó derechos fundamentales como la libertad de prensa o de asociación. A partir de la Constitución de 1849, Dinamarca se convirtió en una monarquía constitucional. El rey conservó su posición como jefe del Estado, pero el poder ejecutivo se ejercía a través de un gobierno elegido por el Parlamento. Esto sentó las bases para un sistema político más democrático, aunque con muchos matices si lo comparásemos con las democracias actuales. A lo largo del siglo XIX, se llevaron a cabo varias reformas que ampliaron gradualmente el derecho al voto en Dinamarca, y en 1855 se introdujo, por ejemplo, el sufragio censatario, permitiendo a un número relativamente limitado de hombres con cierto nivel de propiedad poder votar. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo, se redujeron los requisitos de propiedad para poder votar y se amplió el sufragio a un número cada vez mayor de ciudadanos. También, durante este siglo, surgieron y se consolidaron varios partidos políticos en Dinamarca. Estos partidos políticos representaban diferentes intereses y perspectivas políticas y desempeñaron un papel crucial en el sistema parlamentario. El parlamentarismo se fortaleció y el gobierno fue responsable ante un parlamento elegido por el pueblo. Por además podemos ver también otros cambios bastante significativos. Además de los cambios políticos, el siglo XIX vio también cómo se introducían cada vez más reformas de carácter social en Dinamarca, como por ejemplo las nuevas leyes laborales que protegían a los trabajadores, se promovió la educación pública, se mejoraron las condiciones sanitarias
y en definitiva se construyeron los cimientos del sistema de bienestar que tenemos tan conocido hoy como uno de los mejores del mundo aquí en Dinamarca. Pero en este punto os podéis preguntar por qué he puesto el título de El último rey con corona cerrada. Pues he decidido poner este título porque en el momento que el rey firmó la Constitución, este perdió su condición de rey absoluto. ¿Y qué significa esto? Bueno, básicamente sabemos que un rey absoluto es aquel rey que tiene todos los poderes del Estado, que el Estado no tiene una diferenciación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en mayor o menor medida, y esto viene representado muchas veces por las propias coronas que estos reyes utilizaban. Muy curioso, ya no solo las coronas de los reyes daneses, obviamente, sino prácticamente de todos los países europeos, cuando un rey no tiene todos los poderes antes o después de la época absolutista, las coronas suelen ser abiertas. Son las típicas coronas que vemos en los reyes medievales, en las películas, en las series. Pero en los momentos y las monarquías en que los reyes se vuelven absolutos, estas coronas generalmente se cierran. Son unas coronas que al estar cerradas sobre sí misma representan precisamente esto, que el rey ostenta todos los poderes del Estado y por encima de la corona generalmente solo hay una cruz. Es decir, el rey lo era todo, solo por debajo de Dios. Y hasta aquí el capítulo de efemérides de hoy. Espero que os haya gustado y os lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo preparando este podcast para vosotros. Y ya sabéis, lo de siempre. Si os ha gustado, si os ha aportado un poquito de valor, recordad suscribiros, compartir este podcast con alguien que le pueda interesar tanto la historia como a vosotros. Y sin más, ¡nos vemos! Os dejamos una recomendación de un libro sobre el tema de este podcast en la descripción y en el primer comentario, junto con los canales Ecos de la Historia, Historia de Dinamarca.